Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Falando de Saúde, el espacio divulgativo de Correo Televisión, en el que siempre invitamos a especialistas de los hospitales HM Rosaleda y HM La Esperanza para que nos den a todos nosotros pues, las mejores pautas para saber cuidarnos y sobre todo también para cuidar también de los que más queremos. Así que para ello les voy a detallar el sumario del programa de hoy. Hoy en Falando de Saúde entrevista a un alergólogo de HM Rosaleda. Además, los espectadores formulan sus preguntas sobre alergias primaverales. Por último, aprenderemos a prevenir quemaduras del sol. Pues ya ven, alergias primaverales, alergias estacionales. A lo mejor ustedes no padecen ninguna alergia, pero estoy casi completamente segura de que sí conocen a alguna persona, algún allegado, que está sufriendo una rinitis, que puede estar sufriendo lagrimeo, en fin. Por eso hemos traído a un alergólogo de HM Rosaleda, el doctor Julio Canaval. Bienvenido, Julio. Bueno, encantado de volver a estar aquí. Ya hacía tiempo que no venías por aquí. Pues sí. Nos tenías un poco abandonados. Un par de añitos. Yo ya lo creo, sí, un par de años. Bueno, estamos en primavera, terminándola, pero bueno, ¿qué pasa con estas alergias estacionales que algunas personas le dan la lata, ¿no? ¿Qué factores se tienen que dar para que una persona pueda decir que sufre una alergia, por ejemplo? Estacional. Estacional. Bueno, para empezar, el paciente tiene que estar siempre sensibilizado a alguno de los alérgenos estacionales, que generalmente pues, suelen ser pólenes, tanto de árboles como de malezas como de gramíneas, que son hierbas, y en algunos casos a hongos, que bueno, en el caso que son menos conocidos, suelen ser el Cladosporium y la alternaria y suelen ser en unos meses más hacia finales de verano-otoño. Generalmente en esta época primavera lo lógico es pues, tener alergia a gramíneas y sí que hay cada vez más por la situación, bueno, sobre todo porque se están empezando a poner más árboles antes en zonas más del centro de España, ahora aquí plátanos de sombra que polinizan en esta época, olivos, que Galicia no es una zona típica de olivo ni de plátano de sombra, pero sí que son estos árboles que están en las alamedas y que ahora sueltan que no es como polvillo, pero sí como una pelusilla blanca, que no es su polen, pero sí que determina la época de floración y de polinización y es ahora en estos meses. O sea que tenemos las gramíneas, el polen... Árboles sobre todo y malezas aquí en Galicia, la única que está polinizando ahora y que suele polinizar durante un largo periodo de tiempo es la parietaria, que es lo que más suele haber a nivel Galicia. Y desde luego eso, tiene que haber polen en el ambiente y el paciente tiene que estar sensibilizado a ese polen. Y si hablamos de síntomas... pues fundamentalmente rinoconjuntivitis y asma. Rinoconjuntivitis, bueno, pues picor de nariz, picor de ojos, estornudos en salvas, rinorrea, agüilla, pero clarita,
lagrimeo, ojos rojos, siempre bilateral, porque claro, cuando uno está en contacto con el alergeno afecta a los dos ojos, a la vía respiratoria, y luego en los pacientes asmáticos que están sensibilizados, pues les produce incremento de crisis, aumento de medicación, porque les irrita la vía respiratoria y necesitan más Claro, con lo cual más un tratamiento. asmático en esta época, si sufre alergia, pues por ejemplo a las gramíneas, puede ver incrementado, digamos, Sí, siempre. O sea, el es asma, decir, siempre. un asmático que está sensibilizado, aparte de que puede estar sensibilizado a ácaros y que le pueden producir su asma, como es un proceso inflamatorio siempre con un irritante externo, siempre que sea un asma alérgica, claro, de eso estábamos hablando, Sí. pues obviamente en contacto con ese alergeno empeora los síntomas, eso desde luego. Y tienen más visitas a urgencias, tienen más crisis, necesitan a veces pues, aumentar medicación en esta época. Sí, sobre todo esos son los síntomas más importantes que se tienen en esta época. Y cuando llega el paciente a tu consulta, por ejemplo, ¿cuáles son las pruebas más frecuentes a las que sueles practicarlo? Sí. En una consulta básica de alergia lo que se suele hacer pues, son, aparte de una buena historia clínica, que es fundamental sobre todo en alergia, para ver exactamente cuándo tiene los síntomas, en qué época, diferenciar esos síntomas de otros síntomas que puedan mascararlos o que no tienen nada que ver con los síntomas alérgicos. Está la prueba estándar que hacemos todos, que la conoce creo que prácticamente todo el mundo, que es el prick test, que son las pruebas que se hacen de punción en el brazo. Como por ejemplo, puede ser eso algo es parecido a prick test. esto, ¿no? Sí. Se hacen con unas lancetas, se pone una gota del alergeno y se hace una punción superficial y se ve la pápula que se forma, que es como un abón, como lo que te sale cuando tienes una urticaria, sobre la zona. Y eso indica una sensibilización a un alergeno, que no es nada más que eso. Luego hay que corroborarlo siempre y contrastarlo con los síntomas que tiene para confirmar que es una alergia, ¿vale? Eso solo es una sensibilización, es O decir, sea, puede desarrollar que se ponga una a lo alergia. mejor, que salga una ronchita, no quiere decir que la persona sea alérgica. No, tiene que ir siempre correlacionado con unos síntomas concretos en una estación concreta que refrenden pues, esa prueba positiva en la piel. Pero también tenemos pruebas, bueno, hay pruebas de provocación que se pueden hacer para ver si realmente ese alergeno es el que le produce los síntomas, pruebas de provocación nasal, pruebas de provocación conjuntival, incluso pruebas de provocación bronquial para ver si produce asma o no, y luego pruebas en sangre, determinar la IgE total, que es el anticuerpo que está relacionado con la alergia, la IgE específica, que es pues hacer esto, pero mucho más específico en la sangre del propio paciente, y te da una cantidad exacta de qué cantidad de IgE actúa o puede actuar en ese paciente contra ese alergeno. Y luego ya tenemos IgEs para alergenos mayores de especie, pero bueno, eso ya es no es complicado, pero bueno, se puede pedir, pero en los laboratorios hay algunos que lo tienen, otros que no, y solo ver todo eso lo utilizamos para ir más hacia el punto específico en la inmunoterapia, pero bueno, eso es más para tratar en otra charla a lo mejor, si se habla de inmunoterapia. Bueno, pues podemos tratar la inmunoterapia en otro programa. De todos modos, el doctor Canaval y yo, antes de que estas cámaras y las luces de este plato se encendieran, hablábamos y me comentaba algo sobre que a veces parece que se confunde un catarro con una alergia. Sí, es bastante común. Cuando una persona pues tiene... Hombre, vamos a ver, si es una gripe, que tienes fiebre, que tienes dolores musculares, la gente ya eso ya no lo suele diferenciar tanto o equivocarse, no suele equivocarse tanto, pero congestión nasal, una sinusitis, un catarro que lo que produzca sea pues, un poco de dolor de garganta, una congestión nasal con moco verde... Si hay moco verde, ya sabemos que no es alergia. Es decir, la alergia siempre es un mecanismo inmunológico mediado por IgE y da unos síntomas muy concretos. Entonces, la huella o la rinorrea que uno tiene que ser clara, no suele ser espesa. Sí que la congestión puede ser mucho mayor, pero bueno, siempre asociado a un moco que no es verde, siempre asociado a estornudos, siempre asociado a picor nasal. Si no tienes picor nasal, no tienes estornudos, pues básicamente, y la huella suele ser más moco verde, pues eso tiende más a ser un proceso bacteriano o vírico o sea, algo infeccioso más que alérgico. Y luego que tiene que tener siempre el alergeno en el ambiente para producir los síntomas. De todos modos, hay personas que parece que padecen todos los síntomas de una alergia durante todo el año, ¿no? Ya no se habla quizá tanto de alergia estacional y se puede prolongar en el tiempo, doctor. Sí, lo que estamos viendo, sí, no, es cierto, lo que estamos viendo ahora es que los pacientes están
polisensibilizados, es decir, tienen sensibilizaciones y tienen alergia a muchos pólenes diferentes. Entonces, es estacional porque los árboles no están, o las gramíneas o las malezas no están todo el año liberando polen, pero si uno está sensibilizado, pues por ejemplo contra la arizónica, que va desde enero hasta abril, mayo, con las gramíneas que van a esta época y luego una parietaria que dura hasta final, o una maleza que te dura hasta final de año, acaba teniendo síntomas todo el año. Y últimamente ver pacientes monosensibilizados es prácticamente, o sea, casi no lo encontramos, así como hace muchos años sí que era lo más lógico pues, tener una alergia específica contra un solo alergeno en una época pues primavera, por ejemplo, o otoño. Pues ahora no, ahora los pacientes lo que tienen van sensibilizándose continuamente contra muchos pólenes y acaban teniendo síntomas todo el año. Entonces es más difícil no distinguirlos, pero sí tratarlos. ¿Y cómo influye la contaminación? Supongo que agrava todo esto, sí, ¿no? agrava todo el proceso. Vamos a ver, desde la contaminación en sí misma, que es un irritante de vía respiratoria y de conjuntiva y que aumenta pues eso, todos los síntomas simplemente porque es irritante, a las partículas, por ejemplo, diésel de los que emiten los coches, que aumentan la alergenicidad de los alérgenos, de los pólenes, unas 20 veces más. Vamos, se unen al propio alergeno e incrementan la respuesta inmunológica que produce ese alérgeno en el organismo. Entonces, sí, aparte que también no solo para ese tipo de alergias, sino en general, normalmente las proteínas, pues bueno, prácticamente todos los alérgenos son proteínas, son proteínas muchas veces de estrés de las plantas, que las protegen de precisamente contaminación. Entonces, cuanta más contaminación hay, más proteínas de estrés generan y la cantidad obviamente también influye. Entonces, tenemos más alergias por eso. Sí, es un factor bastante importante en el desarrollo o en incremento de los síntomas de la alergia. ¿Y cómo estamos en Galicia? ¿Qué tal nos estamos portando los gallegos? Pues... ¿Mucho trabajo en la consulta? Pues por la previsión que había, porque este invierno ha sido bastante seco, las lluvias que ha habido, que han sido menos, pero bueno, cuando hay poca lluvia y mucho calor, las alergias van a más, porque aumenta la cantidad de polen, los árboles polinizan mucho más y les es mucho más fácil dispersar todo ese polen en el ambiente. Como ha estado lloviendo estas últimas semanas, pues, siempre que llueve el polen se va al suelo, básicamente. Entonces no está en el ambiente y nos es más difícil respirarlo y que se deposite en nuestras vías respiratorias y en la conjuntiva. Entonces se esperaba un muy mal año y ahora estamos viendo que no es tan malo como parece. A ver ahora estos meses, porque sigue habiendo todavía época de alergia a polen en función del calor que haga. Si sigue haciendo mucho calor y mucho viento y poca lluvia, pues empeorarán los malo síntomas. para muchos. ¿Se nace con la alergia o digamos que esta se puede manifestar en cualquier momento de la vida? Como prácticamente creo yo todo en medicina, es algo, las enfermedades, las patologías son multifactoriales. ¿Que influye genéticamente? Sí, influye. Pero que uno nace con alergia, no, más bien se hace. Es decir, la alergia es simplemente que el organismo se pone en contacto con una sustancia que a una persona normal, que en este caso son proteínas, pero bueno, que a una persona normal no le produce síntomas, la reconoce como extraña y reacciona contra ella. Entonces, potencialmente, cualquier cosa nos puede producir alergia. Nacer con ella, hombre, no exactamente, pero sí hay factores genéticos que te hacen más propenso a tener una alergia o no. Pero bueno, esto de... Pero mi padre es alérgico, mi madre es alérgica, no. voy a ser alérgico a eso, no. No, bien, eso sí, tú mito. llevas un condicionante de que puedes desarrollar una alergia, pero no significa que porque tu padre o tu madre sean alérgicos o un familiar de primer grado tú lo vayas a ser. Pero sí que influye, vamos. Pero no es decir, es alérgico, yo voy a ser alérgico. Hemos hablado de sintomatología, de diagnóstico, es vital hablar del tratamiento. O sea, ¿qué abanicos, qué puertas se abren? Fundamentalmente el tratamiento alérgico que utilizamos generalmente son sintomático. Son los antihistamínicos, tanto pues, vía oral como conjuntival como nasal, corticoides y luego la inmunoterapia. La inmunoterapia es realmente lo único que te puede alterar el curso natural de la enfermedad, que disminuye síntomas, que impide que evolucione pues, una rinitis o un asma
y realmente es lo único ahora que tenemos que realmente, digamos, es curativo. Lo otro es simplemente el control de síntomas, básicamente. Cualquier antihistamínico, cualquier spray nasal, corticoide, todas las medicaciones que damos normalmente sintomáticas, es eso, controlan síntomas, pero no evitan ni que la enfermedad desaparezca, ni que progrese hacia algo un poco más complejo. ¿Y podemos prevenir de algún modo las complicaciones sin ningún tipo de medicamento o eso es incontrolable? Es difícil de controlar, pero hay medidas que se pueden tomar para evitar por lo menos que tengas tantos síntomas, es decir, pues, no salir los días que hace mucho calor y viento, aunque sea difícil, obviamente, porque es cuando uno aprovecha en Galicia para salir a la calle y que no llueva, pero bueno, protección con gafas de sol, existen mascarillas, existen filtros nasales, cerrar las ventanas de casa para que no entre polen, no poner la ropa fuera o intentar secarla adentro, por ejemplo, cuando hay eso, pues mucho viento y mucho calor. Pero sí, básicamente son ese tipo de medidas de evitación básicas y, por ejemplo, pues no salir al campo. Si te quedas en la ciudad, pues mejor. Vale. Bueno, pues ahora, si te parece, nos vamos a las preguntas de los espectadores, a ver qué nos cuentan. Como saben, pueden enviar todas sus dudas, todas sus preguntas a nuestro correo electrónico a falandodesaude@correotv.es, o si no, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter siempre nos pueden encontrar. Tenemos dos preguntas para hoy, Julio. María de Santiago pregunta si existe alguna alergia que sea contagiosa. No es un... Vamos a ver, las alergias no son procesos infecciosos, con lo cual es imposible, no. Es el propio sistema inmunológico de uno el que reacciona contra algo, entonces es imposible contagiar alergias ni provocarle alergias a otra persona. Aclarado. Victoria de Teo pregunta si están apareciendo nuevas alergias. ¿Estaba ya todo descubierto o Vamos a ver, estáis detectando más? Potencialmente uno puede ser alérgico a cualquier cosa, porque simplemente es eso, que tu sistema inmunológico reconozca una partícula con la que te pones en contacto como extraña, ya es suficiente como para que uno desarrolle una alergia. Entonces, potencialmente puede ser alérgico a cualquier cosa. ¿Estamos encontrando más alergias? Sí, estamos encontrando alergias a unas edades en las que no debería de haber cuadros alérgicos, o siendo personas que hayan tolerado hasta durante toda su vida algo y, por ejemplo, con 80 años hacen alérgicos a algo, sí que lo estamos viendo. Pero no es realmente que parezcan nuevas alergias. Alergias potenciales pueden ser a cualquier cosa, cualquiera. Cualquier proteína te puede producir el sistema inmunológico puede reconocerla como extraña y darte un cuadro alérgico. Resulta la duda de Victoria, nos vamos a HM Rosaleda a recibir un consejo. Hola, soy Miriam Parracho, enfermera de HM La Rosaleda, y les voy a hablar de las quemaduras del sol, cómo prevenirlas. El cáncer de piel suma víctimas cada año, por eso y por los molestas y muy dolorosas que pueden llegar a ser las quemaduras, debemos prevenirlas. Para ello, nada mejor que no exponerse al sol en horas pico, como son entre las 10 y las 16 horas. Aplicarse crema de sol media hora antes de la exposición solar y repetir esta aplicación cada 2 horas aproximadamente. También es importante ponerse el protector si estamos debajo de la sombrilla, en el agua, incluso si el día está mojado, y utilizar gafas de sol para proteger nuestros ojos de la radiación solar. Otro dato es importante es secarnos bien y no tomar el sol con el cuerpo mojado, y no aplicarse maquillajes ni colonias. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Ha sido un placer contar con el doctor Julio Canaval. Muchísimas gracias por venir. Encantado. Esperemos que vuelva en un próximo programa para hablar sobre este tema que dejó así apuntado, ¿no? La inmunoterapia. Así que las vacunas. Un placer, ¿no? Las vacunas, las famosas vacunas. Y a ustedes solamente me queda pedirles que nos acompañen la próxima semana, una vez más, porque ustedes son los que hacen posible este programa. Ya llevamos 10 años, si no me equivoco, el tiempo que lleva existiendo este canal, Correo Televisión, y así, bueno, lo que les puedo decir, transmitir, como siempre, el mejor de nuestros deseos. Salud y suerte.
Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza.